Muchos creen erróneamente que para avanzar en la vida hay que hablar más, mostrar más, impresionar constantemente a los demás. Piensan que el éxito verdadero se encuentra en el reconocimiento inmediato, en compartir cada paso, cada meta, cada idea que cruza por su mente. Pero eso los debilita profundamente, porque cuando todo se dice, la energía se dispersa, y cuando uno busca validación constante, pierde la dirección que realmente importa. He aprendido a través de décadas de experiencia que las verdaderas transformaciones suceden en silencio, que el poder genuino se construye lejos de los reflectores, en el enfoque absoluto y en la acción consistente. No necesitas anunciar tus movimientos, necesitas ejecutar con precisión, porque mientras otros hablan sin parar, tú avanzas. Mientras otros exponen cada detalle, tú construyes, y mientras otros se distraen constantemente, tú te vuelves imparable. El silencio no es ausencia, es estrategia, es dominio absoluto de uno mismo, y quien domina el silencio estratégicamente domina su vida completamente. El primer principio fundamental que descubrí en este camino silencioso fue que el ruido externo es la mayor trampa para quien quiere avanzar genuinamente. Vivimos atrapados en una cultura que premia al que habla más rápido, al que grita más fuerte, al que publica cada paso como si el valor de su proceso dependiera exclusivamente del aplauso ajeno. Y mientras tanto, los verdaderos constructores están en silencio absoluto, trabajando, refinando, ejecutando sin dar explicaciones innecesarias, porque aprendieron que la energía no se malgasta en demostrar sino en avanzar. Durante años fui esclavo de la necesidad de contar mis ideas prematuramente. Apenas tenía un plan, ya quería compartirlo con todos. Apenas sentía un avance mínimo, ya buscaba validación externa. Creía sinceramente que al hablar de mis objetivos los hacía más reales, más tangibles, pero con el tiempo comprendí algo fundamental: estaba buscando aprobación, no compromiso, y cada vez que hablaba de lo que quería lograr sin haberlo trabajado en silencio, perdía fuerza interna. Me sentía expuesto, disperso, incluso culpable por no cumplir lo que anunciaba tan abiertamente, porque cuando uno habla antes de ejecutar ya no actúa por convicción profunda, actúa por presión externa. El silencio estratégico, en cambio, me devolvió el poder que había entregado gratuitamente. Empecé a callar más, a observar más profundamente, a dejar que mis acciones hablaran por mí, a cerrar la boca y abrir los ojos, a usar el tiempo que antes usaba en explicar, en hacer concretamente. Y ese cambio lo transformó absolutamente todo. Mis días se volvieron más enfocados, mi mente más clara, mi entorno más limpio, porque el silencio también sirve de filtro natural. Aleja a quienes solo estaban por curiosidad superficial y atrae a quienes valoran la coherencia por encima del espectáculo. En ese silencio profundo descubrí mi verdadero ritmo. Dejé de mirar obsesivamente lo que otros hacen. Dejé de compararme constantemente. Dejé de correr desesperadamente para alcanzar una imagen externa. Me volví dueño absoluto de mi proceso. Dejé de sentirme obligado a justificar mis decisiones ante cualquiera. Aprendí a disfrutar del anonimato temporal, de la invisibilidad momentánea, de la paz profunda que trae el saber que estás construyendo algo genuinamente real aunque nadie lo vea todavía, porque el crecimiento silencioso es el más sólido, no necesita adornos, no necesita aprobación, solo necesita disciplina férrea. Y lo más poderoso fue esto: el silencio me obligó a escucharme a mí mismo, a dejar de hablar constantemente y empezar a entender profundamente por qué hacía lo que hacía, a preguntarme con honestidad si mis acciones estaban alineadas con mis valores más profundos, a dejar de actuar por impulso o por imagen. Empecé a moverme por propósito claro, porque cuando uno deja de hacer ruido constante empieza a escuchar su intuición, y esa voz, aunque suave, es extraordinariamente firme. Y cuando la sigues fielmente, ya no necesitas el ruido del mundo para sentirte seguro. La fuerza del silencio no es pasiva, es profundamente estratégica. No significa esconderse con miedo. Significa prepararse, enfocarse, cuidar el proceso con dedicación, porque el hombre o la mujer que no anuncia sus pasos, pisa con más firmeza, y cuando llega finalmente a su destino no necesita explicar nada. Su sola presencia confirma que no vino a convencer a nadie, vino a cumplir lo que se propuso. El segundo principio fundamental que forjé en este camino fue entender con claridad que el enfoque es un superpoder que la mayoría desprecia completamente, porque todos quieren avanzar, todos quieren mejorar, todos quieren resultados extraordinarios, pero muy pocos están dispuestos a cerrar puertas deliberadamente, a decir no con firmeza, a elegir una sola cosa y volverse absolutamente letales en ella. El mundo está saturado de gente con buenas intenciones, con múltiples talentos, con muchas ideas brillantes, pero sin resultados tangibles.
porque saltan de una cosa a otra sin terminar nada, se distraen con lo brillante y superficial, se pierden en lo nuevo sin consolidar lo anterior, no terminan lo que empiezan, no sostienen lo que eligen, y sin enfoque genuino todo se diluye inevitablemente. Yo viví así mucho tiempo, siempre empezando proyectos nuevos, siempre emocionado con lo siguiente, pero cada nuevo proyecto era una forma encubierta de evitar el compromiso profundo con lo anterior, una excusa sofisticada para no enfrentar la incomodidad de la ejecución prolongada, y eso me mantenía ocupado constantemente pero no productivo, me sentía cansado pero no avanzado. Estaba atrapado en una trampa silenciosa, hacer mucho sin llegar a ningún lado. Fue ahí donde comprendí que el enfoque no es solo una herramienta práctica, es una decisión de identidad. Decidí entonces elegir una cosa, una meta clara, una dirección específica, y volcar toda mi energía en eso, no un poco cada día, sino todo lo que tenía, sin plan B cómodo, sin distracciones tentadoras, sin permitir que la mente me sabotee con nuevas ideas a medio proceso. Me volví brutalmente selectivo con mi tiempo, con mis hábitos, con mis pensamientos, porque entendí que la mente humana puede hacer cosas increíbles, pero no puede hacerlo todo simultáneamente. El hombre que quiere abarcar todo termina por no sostener nada sólido, y el enfoque cuando se convierte en hábito inquebrantable, lo transforma absolutamente todo, porque dejas de sentir esa ansiedad crónica de estar perdiéndote de algo, dejas de saltar de estímulo en estímulo, y empiezas a entrar en un estado de profundidad donde el tiempo se expande naturalmente, la claridad se afila como cuchilla, y los resultados se multiplican exponencialmente. Lo que antes te tomaba días lo logras en horas concentradas, lo que antes te confundía ahora se resuelve con una sola mirada enfocada, porque tu mente ya no está fragmentada, está perfectamente alineada. Pero para eso hay que pagar el precio inevitable, aburrirse con la repetición, resistir la novedad constante, incomodarse con la aparente lentitud, porque el enfoque es incómodo al inicio, no tiene fuegos artificiales, no tiene dopamina instantánea, tiene repetición disciplinada, tiene compromiso sostenido, tiene silencio prolongado, y por eso es tan extraordinariamente poderoso, porque nadie más lo sostiene, porque en un mundo que busca velocidad y variedad, tú eliges profundidad y dirección, y eso te vuelve una anomalía, te vuelve peligroso en el mejor sentido, porque cuando un hombre o una mujer verdaderamente enfocados aparecen, todo a su alrededor se acomoda naturalmente, todo lo innecesario se cae, todo lo superficial se expone, porque su sola presencia demuestra que sí se puede construir sin prisa, sin distracción, sin ruido innecesario. El tercer principio que forjó mi carácter fue ejecutar sin permiso, sin esperar aprobación, sin pedir validación, porque descubrí que la mayoría de las personas no fallan por falta de talento ni por falta de ideas brillantes, fallan por falta de acción sostenida. Tienen el conocimiento, tienen la visión, incluso tienen el deseo genuino, pero no actúan con la intensidad que su visión exige, se frenan con excusas sofisticadas, dudan constantemente, esperan el momento perfecto que nunca llega, esperan tener más claridad, esperan sentirse más listos, pero ese momento ideal nunca llega, porque la acción no es el resultado de la confianza previa, es la causa. Yo también caí profundamente en esa trampa. Planeaba meticulosamente, leía sin parar, me formaba constantemente, compartía mis metas con entusiasmo, pero no actuaba con la intensidad que mi visión exigía. Me justificaba con frases elegantes, estoy esperando el mejor momento, quiero tener todo bien organizado antes de empezar, necesito asegurarme de que es el camino correcto, pero en el fondo tenía miedo, miedo al fracaso, miedo a ser juzgado, miedo a avanzar sin el respaldo de los demás, y ese miedo se disfrazaba perfectamente de prudencia. Pero era cobardía pura, hasta que un día me cansé profundamente, me cansé de ser un espectador pasivo de mi propio potencial, me cansé de ver cómo otros con menos preparación lograban más que yo, simplemente porque actuaban, porque se movían, y decidí ejecutar sin tener todo perfectamente claro, sin esperar que el entorno me apoyara, sin esperar que los demás entendieran mi proceso. Y ahí fue donde comenzó mi verdadera transformación, porque entendí que el movimiento genera claridad, que avanzar aunque sea con dudas, es infinitamente mejor que quedarse paralizado en la perfección imaginaria. Empecé a actuar cada día, no con violencia descontrolada, pero sí con firmeza absoluta, no con ansiedad, pero sí con urgencia saludable, porque entendí que el tiempo no se recupera,
que cada día sin acción era un día que le regalaba a la mediocridad. Y la acción, cuando se vuelve hábito inquebrantable, cambia absolutamente todo. Cambia la forma en que te ves a ti mismo, cambia la forma en que el mundo te percibe, cambia tu realidad externa completa, porque ya no estás imaginando posibilidades, estás construyendo realidades. La ejecución no es glamorosa ni fotogénica, es incómoda, es cansada, es repetitiva, pero es la única forma de materializar lo que llevas dentro. Las ideas no valen nada si no se traducen en acción tangible. El potencial no sirve si no se convierte en resultados medibles, y los sueños no sobreviven si no se alimentan con movimiento constante. Por eso hoy no hago lo que siento emocionalmente, hago lo que debo hacer, porque aprendí a no confiar en mis emociones pasajeras, sino en mis decisiones firmes. Y si me preguntas cuál fue el momento exacto en que mi vida comenzó a girar, te diría que fue cuando dejé de esperar, cuando dejé de pedir permiso, cuando dejé de buscar garantías absolutas, y simplemente empecé a ejecutar, con miedo, con dudas, con imperfección, pero con decisión inquebrantable. El cuarto principio que me cambió por dentro fue comprender que no necesito compartir mi progreso para que sea real. Vivimos atrapados en una cultura de exposición constante, donde cada pequeño paso parece necesitar testigos, reacciones, aplausos, pero eso no construye resultados, solo alimenta el ego. Y el ego satisfecho prematuramente es enemigo mortal del progreso silencioso, porque cuando compartes demasiado pronto puedes quedar atrapado en la imagen de quien está avanzando, en lugar de seguir avanzando genuinamente. Durante años yo mismo caí en ese ciclo destructivo, subía una foto del gimnasio antes de que el cuerpo cambiara, publicaba una meta apenas la escribía, anunciaba proyectos que ni siquiera había empezado realmente. Y lo peor, al recibir atención ya me sentía satisfecho, como si con solo mostrar intención ya hubiera cumplido, pero no había cumplido nada. Estaba engañándome sistemáticamente, porque la validación externa puede volverse una droga que te impide ver lo que todavía no has construido. El aplauso no significa avance, la reacción no significa resultado, solo la acción constante y en silencio te lleva al lugar donde realmente perteneces. Empecé entonces a guardar celosamente mis avances, a proteger mis planes, a construir como si nadie estuviera mirando, porque entendí que lo privado se fortalece, que cuando algo está en su etapa más vulnerable, lo que necesita no es exposición, es cuidado, es enfoque, es silencio, no por miedo, sino por estrategia, no por inseguridad, sino por sabiduría profunda, porque cuando uno habla menos escucha más, cuando uno muestra menos perfecciona más, y cuando uno se aleja del ruido se acerca a la verdad. Y no fue fácil al principio. A veces sentía la tentación de compartir, de probar que estaba haciendo algo, de demostrar que estaba creciendo, pero resistí, y en ese acto de resistencia consciente, mi carácter se volvió más firme. Aprendí a sostener mi proceso en soledad, a no buscar testigos, a ser suficiente para mí mismo, y en ese espacio interno encontré una nueva confianza. No la que viene de ser visto, sino la que nace de saberse comprometido. Esa es la confianza que no se rompe fácilmente, la que no depende de las miradas ajenas, la que no necesita filtros digitales, la que no se desvanece cuando nadie aplaude. Y si estás aquí escuchando esto, es porque en el fondo sabes que tu mejor versión no necesita ser anunciada constantemente, necesita ser construida día a día, paso a paso, sin distracciones, sin interrupciones, sin la urgencia de mostrar, porque lo que estás construyendo es más grande que cualquier publicación. Es tu identidad, tu visión, tu vida entera, y eso no necesita publicidad, necesita silencio, presencia y ejecución diaria. El quinto principio que integré con fuerza en mi vida fue el arte de escuchar con intención profunda, y no me refiero a escuchar para responder, para debatir, para corregir, sino a escuchar para comprender, para absorber, para crecer. Porque en un mundo donde todos quieren hablar constantemente, el que sabe escuchar se vuelve invencible. La mayoría de las personas no escuchan genuinamente, esperan su turno para hablar, interrumpen, se adelantan, imponen su visión, creen que su opinión es más valiosa que la experiencia ajena, y por eso no aprenden, por eso no evolucionan, porque el que no escucha profundamente, repite los mismos patrones, y el que repite, se estanca inevitablemente. Yo fui así mucho tiempo, creía que ya sabía todo lo necesario, que no necesitaba consejos, que tenía la razón, y en ese orgullo disfrazado de seguridad, me estaba cerrando puertas, me estaba alejando del aprendizaje.
de las oportunidades, de las conexiones genuinas, hasta que me detuve y decidí cambiar radicalmente mi actitud. Decidí callarme más, abrirme más, escuchar de verdad. No solo a personas más exitosas, sino a todo aquel que tuviera una historia, una herida, una perspectiva distinta, porque entendí que cada ser humano lleva una enseñanza, y que quien tiene los oídos cerrados está perdiendo el mapa que puede salvarle años de errores dolorosos. Escuchar con intención me enseñó a ver más allá de las palabras superficiales, a reconocer el dolor detrás de la crítica, el miedo detrás del orgullo, la sabiduría detrás de una historia sencilla. Me enseñó a dejar de imponer mis ideas y empezar a nutrirlas con puntos de vista diferentes. Me di cuenta de que lo que más necesitaba no era tener la última palabra, era hacer la pregunta correcta. Porque la transformación personal no empieza con una declaración arrogante, empieza con una pregunta honesta. Y esa pregunta muchas veces nace de escuchar lo que uno evitaba escuchar. El silencio también se convirtió en mi aliado en conversaciones. Ya no necesito llenar cada espacio con palabras, ya no busco demostrar nada. Dejo que el otro se exprese, que vacíe, que revele lo que normalmente no diría. Porque cuando no interrumpes, cuando escuchas sin juzgar, el otro baja las defensas. Y en ese momento la conexión se vuelve genuinamente real. El sexto principio que arraigué como hábito fue proteger mis decisiones de la opinión ajena. Porque no hay nada que diluya más rápido la claridad de un individuo que exponerse constantemente a las voces de quienes no viven su proceso. Todos opinan, todos sugieren, todos proyectan sus miedos y sus límites como si fueran verdades absolutas. Y si uno no es fuerte internamente, termina adaptando su camino para complacer expectativas que ni siquiera comparte. Durante mucho tiempo fui vulnerable a eso. Iniciaba con entusiasmo, con visión, con enfoque. Y apenas alguien cuestionaba mi decisión, comenzaba a dudar profundamente. Me preguntaba si tenía sentido, si estaba exagerando, si debía cambiar de ruta. No porque hubiera razones reales, sino porque no soportaba el juicio, la burla, la mirada escéptica. Quería avanzar sin ser criticado, sin ser mal interpretado, sin molestar a nadie. Pero descubrí que eso es imposible, porque toda decisión firme, todo camino propio incomoda, molesta al que no se atreve, irrita al que abandonó su proceso, despierta incomodidad en quien vive justificando su mediocridad. Fue entonces cuando tomé una decisión radical. Mis decisiones ya no serían democráticas, ya no serían sometidas a votación, ni a discusión pública, ni a debate innecesario. Aprendí a callar más y decidir con más firmeza, a sostener mi dirección incluso cuando los demás no la entendieran, porque el propósito no se explica, se sostiene, y quien realmente está comprometido con su visión deja de perder energía tratando de convencer, simplemente actúa. Y los resultados con el tiempo se vuelven la única explicación necesaria. El séptimo principio que instalé como hábito inquebrantable fue eliminar el exceso de explicación. Porque uno de los mayores drenajes de energía en la vida de un individuo comprometido con su crecimiento es el impulso constante de justificar cada paso, cada decisión, cada cambio. Explicar por qué no salió, por qué cambió de rumbo, por qué se alejó, por qué ya no está disponible. Pero la verdad es esta, no le debes explicaciones a quien no camina contigo. Durante años caí en la trampa de sobreexplicar. Sentía culpa al decir que no, miedo a ser malinterpretado, inseguridad al mantenerme firme. Así que hablaba de más, trataba de hacer entender, me desvivía por convencer, por mostrar que mis intenciones eran buenas, pero al final nada de eso servía, porque quien quiere entender no necesita muchas palabras. Y quien no quiere jamás entenderá aunque le expliques 1000 veces. Y en ese proceso me desgastaba. Perdía fuerza. Me debilitaba a mí mismo con cada explicación innecesaria. Aprendí que la claridad interna no necesita ser defendida. Que cuando uno está realmente alineado con su verdad, puede guardar silencio sin sentir que se está escondiendo. Puede retirarse sin dar discursos. Puede actuar sin narrar cada movimiento, porque el individuo maduro no busca aprobación, busca congruencia. Hoy me muevo con una regla simple. Si tengo que explicarlo demasiado, no es el lugar, no es la persona, no es el momento. No gasto energía en convencer. No intento cambiar percepciones. Solo sigo mi camino. Y en ese camino el silencio me protege. El enfoque me dirige. Y la ejecución constante me valida. El octavo principio que se convirtió en piedra angular fue valorar la invisibilidad temporal.
porque en este mundo que glorifica la exposición, la fama inmediata, el reconocimiento constante, hay una etapa que casi nadie soporta, la etapa donde estás creciendo en la sombra, donde nadie te aplaude, donde nadie te pregunta cómo vas, donde los resultados todavía no se ven, esa etapa donde estás sembrando con todo, pero el mundo aún no lo nota. Y si no tienes fuerza mental, abandonas no porque no estés avanzando, sino porque no hay eco, no hay testigos, no hay validación. Pero aprendí algo que me dio la paz que necesitaba. El árbol no le pide permiso al bosque para crecer. Simplemente se hunde en la tierra en silencio. Fortalece sus raíces profundamente, se alimenta pacientemente. Y cuando llega el momento florece sin haberle dicho a nadie que lo haría. Aceptar esa invisibilidad temporal me hizo invencible. Dejé de esperar reconocimiento, dejé de buscar miradas, dejé de depender del aplauso, y comencé a disfrutar del proceso mismo. A ver cada día como una inversión invisible pero acumulativa, porque el progreso silencioso tiene una belleza única, nadie lo ve venir, y cuando llega, llega con una fuerza imposible de ignorar. Ya no es necesario anunciarse. El impacto habla por sí solo, porque lo que fue construido con silencio se sostiene con fuerza inquebrantable, y aquí hay algo que debes entender con absoluta claridad. No estás fallando porque nadie te vea. Estás construyendo. No estás estancado porque nadie te reconozca, estás desarrollándote, no necesitas likes ni vistas ni aprobación digital, necesitas aguantar, repetir, seguir, aunque duela, aunque no se note, porque lo que se está formando dentro de ti en este silencio es irrompible. El noveno principio que transformó mi manera de vivir fue aprender a contenerme, a no reaccionar con impulso, a no responder de inmediato, a no tomar decisiones en medio del enojo, la frustración o el orgullo, porque descubrí que en la pausa habita el poder genuino. El hombre o la mujer que sabe contenerse, que no responde por reflejo, que respira antes de actuar, siempre tiene ventaja, no porque sea más lento, sino porque es más sabio, porque no está siendo arrastrado por sus emociones, sino guiado por su conciencia. Por mucho tiempo yo reaccionaba a todo. Si alguien me atacaba, respondía. Si algo me frustraba, explotaba. Si algo me dolía, lo mostraba. Vivía expuesto, sin escudo, sin filtro. Y eso me debilitaba, me hacía predecible, me hacía manipulable. Hasta que entendí que no todo merece una respuesta, que no todo lo que molesta necesita atención, que muchas veces el mayor acto de fortaleza es callar. Comencé a practicar la pausa deliberada, a observar sin reaccionar, a dejar que la emoción pase antes de hablar, antes de decidir, antes de actuar. Y descubrí que lo que parecía urgente casi nunca lo es, que lo que parecía grave se disuelve con el tiempo, que lo que parecía una ofensa muchas veces es solo un espejo del dolor ajeno. Contenerse no es reprimir, es elegir, es decidir cuándo hablar y cuándo no, cuándo actuar y cuándo observar, cuándo avanzar y cuándo esperar. Es usar el tiempo como aliado, la mente como filtro, el corazón como guía. El décimo y más poderoso principio que me transformó por completo fue este. El verdadero poder está en construir una vida que no necesita ser defendida. Una vida tan sólida, tan coherente, tan profunda que no requiere justificaciones ni explicaciones ni exhibiciones constantes. Una vida que no hace ruido pero que deja huella imborrable. Que no busca atención pero que impacta en silencio. Que no depende del aplauso porque está edificada sobre propósito, disciplina y verdad interior. Y para llegar ahí tuve que aprender a callar cuando otros gritaban, a enfocarme cuando otros se dispersaban, a ejecutar sin pedir permiso cuando otros esperaban señales, a sostenerme cuando nadie miraba, a caminar cuando todos hablaban, a resistir cuando nadie creía. Esta no es una filosofía para agradar, es una forma de vivir para trascender. Y en ese camino descubrí que el individuo más fuerte no es quien grita más fuerte, sino quien puede mirar a todos en silencio y aún así avanzar implacablemente. El que puede soportar la incomodidad de no ser entendido, el que se convierte en su propia fuente de dirección,